Atención, un informe dice que Caracas, la capital de Venezuela, es la ciudad más violenta del mundo. Así lo señala la BBC Mundo en un artículo en el que publica una información muy importante, reseñando que la capital de Venezuela, Caracas, fue la ciudad con más homicidios en el mundo en 2015. Esto según el informe publicado por un informe anual publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esta es una organización no gubernamental. Esto fue publicado el día lunes. Se trata de la primera vez que la capital venezolana, que según esta ONG tiene una tasa de 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, que por cada 100.000 habitantes venezolanos, 119,87 son asesinados. Esta está o se encuentra a la cabeza en el conteo de la ONG mexicana. Esta es una organización gubernamental no mexicana, una organización no gubernamental de ese país, cuyo informe es uno de los más reconocidos en esta materia. Muchos tal vez se pregunten qué hace una organización no gubernamental de México publicando información que involucra a Venezuela. Son observatorios o están basados en estudios y análisis sociológicos en estos observatorios que pueden detallar la situación de la violencia en el mundo. Y es una de las más reconocidas estas encuestas, estos estudios, estos informes anuales, por la credibilidad de la cual ha gozado y que ha ganado esta ONG mexicana, así como muchas otras organizaciones no gubernamentales en el resto del mundo. La principal razón es que la que fue la ciudad más violenta del mundo en los últimos 4 años, San Pedro Sula, en Honduras, pasó de una tasa de 171,20 homicidios por habitante el año pasado a nada más 111,3 homicidios, lo que la deja en segundo lugar. Es decir que Honduras redujo su tasa de homicidios y Venezuela la aumentó. La tasa de homicidios de Caracas, por su parte, habría aumentado ligeramente de los 115,98 registrados en 2014. Pero esas no son cifras oficiales, pues el país, Venezuela, dejó de publicarlas en 2013 y también son más altas que las que manejan algunas de las ONGs locales que monitorean la situación. Sí, se ha dado esta situación en la que Venezuela ha dejado de publicar estas cifras de las tasas de homicidios, así como ha habido mucho oscurantismo y opacidad en la publicación de las cifras de los indicadores económicos como la inflación, el índice de precios al consumidor, el Producto Interno Bruto, publicado por el Banco Central de Venezuela. También ha habido mucho oscurantismo en cuanto a la publicación de estas cifras. Puede que como parte de una estrategia política para no crear una matriz de opinión que se base en la desconfianza que podría generar que el Banco Central de Venezuela, pero en este caso el gobierno venezolano, publicando esta cifra de violencia, suministra una información que puede ser muy perturbadora para los venezolanos. El hecho de saber, para un venezolano, en este caso el mío, soy venezolano, y al darme cuenta y enterarme de que mi país es el más violento del mundo, realmente genera un impacto importante en cuanto a la opinión pública. Y es por ello que una estrategia política para tratar de apaciguar la situación y calmar las aguas es no publicar estas cifras, pero obviamente es una estrategia antiética. Para la elaboración de este ranking, de esta organización no gubernamental, se basó en diferentes fuentes oficiales e independientes, dependiendo de la ciudad, y usa el homicidio doloso, que es la muerte intencional, como criterio principal. Según esas cifras, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en América Latina, 21 de ellas en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 3 en Colombia, 2 en Honduras, 1 en Guatemala y 1 en El Salvador. Esto nos deja entrever que América Latina es el continente más peligroso y violento en el mundo. Pero la ONG también resaltó que del ranking 2015 salieron 8 ciudades, una de Brasil, 2 de Colombia y 5 de México. Y entre esas ciudades se destacan los casos de Juárez en México y Medellín en Colombia, 2 urbes que dominaron los primeros puestos de este ranking hasta hace 5 años y ahora no figuran en el mismo. En contraste, las cifras apuntan a un repunte especial de la violencia en Venezuela, pues 4 nuevas ciudades entraron al ranking y Caracas obtuvo el primer lugar. 4 ciudades de Venezuela. Y aunque Brasil presenta un mayor número de ciudades que Venezuela, tiene 200 millones de habitantes, el nivel de violencia de las ciudades de 300.000 o más habitantes es mayor en Venezuela. Ahora, con respecto al caso puntual de Venezuela,
hay que señalar que en la sección sobre este país sudamericano, sin embargo, esta ONG advierte, como señalamos en anteriores estudios, representa un gran desafío determinar la real incidencia de los homicidios dolosos en este o de este país, y representa un gran reto determinar la cantidad de homicidios en Venezuela porque es una cifra que varía diariamente y es una cifra que va en aumento debido a la crisis de seguridad pública que hay en el país. La crisis de seguridad pública, aunado a la delincuencia, son fenómenos sociales generados por factores socioeconómicos y esto a su vez es generado por factores económicos. La crisis económica trajo consigo una especie de despertar del instinto de supervivencia del venezolano para poder adaptarse al entorno y de esa manera tratar de mitigar la situación, la grave situación económica, de la manera en que sea, de maneras desesperadas y recurrir a formas y métodos de obtener las cosas que pueden incurrir en homicidios, en robos, en asaltos. Esto para el segmento de la población que no tiene un nivel alto de educación y que se dirige mucho por estos mecanismos, estos modos de operar. Ahora, esto también es una situación en la que el sistema penitenciario no ha abogado por tratar de retener ese segmento de la población venezolana que participa en actos delictivos. José Antonio Ortega, presidente de esta ONG que publicó este informe, le dijo a la BBC Mundo que el método para Venezuela mezcla los reportes de prensa con los informes sobre el ingreso de cuerpos a las morgues, es decir, se basa en los reportes de la prensa, cada noticia que dan sobre un homicidio y sobre cada informe de cada cuerpo que ingresa a la morgue, que son cientos y miles diariamente en Venezuela. Hacen una proporción, un balance, pueden dar un estimado o una cifra estimada de la tasa de homicidios por habitante de acuerdo a la fórmula demográfica que se maneja. No cabe duda de que si tuviéramos cifras oficiales, replicables y confiables, sería mejor. Pero ante la falta de transparencia y para no omitir el dolor que sufren los venezolanos, acudimos a un método que hemos usado en otras ciudades, en Guatemala y Honduras, donde logramos presionar a los gobiernos para que publicaran las cifras. Esta ONG trata de presionar al gobierno para que publique las cifras, pero no ha resultado. Y hoy que las publican han corroborado la confiabilidad de nuestros resultados. BBC Mundo también intentó conocer una reacción del gobierno venezolano al estudio, pero no obtuvo respuesta inmediatamente. El gobierno de Nicolás Maduro, que ha realizado varios planes para combatir la inseguridad, culpa de la violencia de supuestos grupos de paramilitares que entran al país desde Colombia en busca de desestabilizar a la revolución socialista, a la revolución bolivariana. Lo que alega el gobierno es que hay grupos paramilitares que entran desde Colombia para poder saquear, poder robar y de esa manera llevarlo a través del contrabando a la frontera de allí territorio colombiano para generar el negocio, pero siempre recurriendo al método de la violencia de los homicidios para obtener lo que contrabandean. Eso es lo que alega el gobierno. Ahora, si el estado de excepción implementado por el gobierno hubiera dado resultados, no estaría hablando el gobierno de esta entrada de grupos paramilitares actualmente para desestabilizar a la revolución bolivariana, como dice el presidente Maduro, y generar esta inseguridad que acosa diariamente a los venezolanos. El año pasado el gobierno lanzó la Operación de Liberación del Pueblo, las OLPs, para retomar las zonas controladas por bandas armadas. Al menos medio centenar de personas murieron y más de 1000 fueron arrestadas. Una política de seguridad que, si bien dio resultados, la desventaja en ella y la disfuncionalidad es que solamente se focalizaba en puntos de alta violencia, de alto nivel de violencia en zonas rojas. Pero la idea es desplegar a la seguridad venezolana para que pueda abarcar una porción de territorio independientemente de si son grupos o zonas controladas por muchos grupos armados y otros que son controladas no tanto en demasía como si las primeras. Ahora, el ranking publicado por esta ONG dice lo siguiente: las 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, son las siguientes. 10. La número 10 es Cali, Colombia, con 64,27 homicidios por cada 100.000 habitantes. De número 9 está Cape Town, Sudáfrica, 65,53.
Número 8, Palmira, en Colombia, 70,88. Número 7, Valencia, Venezuela, 72,31. Distrito Central, número 6, Distrito Central de Honduras, 73,51. Número 5, Maturín, Venezuela, nuevamente, 86,45. Número 4, Acapulco, México, 104,73. Número 3, San Salvador, en El Salvador, 108,53. Número 2, la que en un momento fue la primera ciudad más peligrosa del mundo, San Pedro Sula, Honduras, con 111 homicidios, 0,03 por cada 100.000 habitantes. Y la primera ciudad más peligrosa del mundo es Caracas, Venezuela, con 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué puede hacer el gobierno para que estas cifras logren ser revertidas? Proceso que no será fácil, pero que no es imposible. El gobierno puede implementar un sistema de vigilancia que no se base en focalizar la atención de la seguridad y de las autoridades de seguridad en zonas rojas únicamente, sino entrar a esas zonas, pero también implementar un sistema de vigilancia por perímetros y a cada tantos kilómetros cuadrados, cifra o medida que estipularían las fuerzas de seguridad para erradicar el fenómeno, no únicamente de las zonas rojas, sino de las zonas que no son tan rojas, es decir, tan peligrosas, pero que de igual manera tienen violencia dentro de ellas y que acosan a la población venezolana. Otra medida podría ser que el gobierno creara una política educativa de concienciación más intensa en las escuelas para que se les enseñe a los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a que la violencia no es el camino para absolutamente nada en la vida. Y ya de una manera más formal, más técnica, dos últimas medidas que pasan por el poder legislativo. La primera es aprobar una ley de desarme que pueda enviar comisiones de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional, desplegarlas por toda Venezuela para generar o llevar a cabo jornadas de desarme. Y por último, aprobar una ley de control de armas para que a través de la ley de desarme las armas que puedan ser recuperadas sean controladas, sean confiscadas y de esa manera restringir la venta a todas las personas que puedan adquirir un arma. Y esto pasa por desmantelar las mafias de contrabando de armas que existen en Venezuela y en las cárceles, lo cual ha hecho que el sistema penitenciario de Venezuela se haya debilitado mucho. Pero así está la situación en Venezuela, que posee la ciudad más peligrosa del mundo, Caracas.